al mundo que su único hijo Él le entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Domingo 19 del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Mis hermanos, no hay por qué vacilar ni temer en los desiertos de nuestra vida, en las tormentas que nos amenazan. Dios nunca está ausente. Eso sí, debemos estar atentos para redescubrir constantemente su presencia, su paso por nuestra vida. Tranquilícense y no teman, soy yo. Mis queridos hermanos, afirmamos que no se puede atravesar el mar de la vida sin estar sujeto a tempestades más o menos fuertes y a veces dolorosas. Pero si Cristo el Señor va en la barca de nuestra vida, o mejor dicho, si nosotros vamos en la barca de Jesús, nada hay que temer y siempre vendrá la calma. Con Jesús en la barca siempre habrá, mis hermanos, un nuevo amanecer. Jesús, como a sus discípulos, nos manda a navegar a la otra orilla, porque todos estamos navegando en el mar de esta vida hacia la otra orilla, que es la casa del Padre. No queramos, mis queridos hermanos, un mar sin olas y sin vientos, porque ya no sería mar. Los pescadores sabemos que en el mar hay olas y hay vientos. Los verdaderos cristianos sabemos que en nuestra vida cristiana, nuestro ser de discípulos, nuestro compromiso con el Señor, habrán olas y vientos, tempestades. La vida cristiana nunca estará libre de pruebas y de sorpresas que nos exigirán el ser buenos navegantes, discípulos coherentes y valientes. Mis queridos hermanos, nuestra vida cristiana no es fácil, pero así como nunca nos faltarán los vientos y las olas, las pruebas, las dificultades y las exigencias y las sorpresas, así también es cierto que nunca nos faltará la presencia viva del Señor Jesús en nuestra barca. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nos ha dicho el Señor. La paz en nosotros, hermanos, entonces, no proviene de que no tengamos vientos y olas, sino viene la paz de la presencia de Jesús en nuestra barca, en nuestros corazones y en nuestras familias. Mis hermanos, si nos metemos en el Evangelio, tenemos que decir: hoy el Señor Jesús, que conoce nuestros vientos, nuestras olas, nuestros problemas y sufrimientos, sale Jesús a nuestro encuentro y nos dice: tranquilícense y no teman, soy yo. Jesús ha estado con su Padre. Por eso Jesús sale a nuestro encuentro y nos invita a tener paz, más allá de esos vientos y olas, de esos problemas y dolores que nos intranquilizan. Saboreemos entonces el paso del Señor Jesús, que viene a nuestro encuentro en su palabra, en la Eucaristía, en la comunidad, en el pobre que necesita de nosotros. Ese Señor Jesús que como brisa suave nos vuelve a la calma y nos da su paz para que sigamos navegando en su barca, nunca fuera de su barca, porque nos ahogaremos. Mis queridos hermanos, no busquemos el paso y la presencia de Jesús en cosas extraordinarias, milagrosas y aparatosas. El Señor se manifiesta en lo sencillo, en lo cotidiano,
y se manifiesta a los sencillos. El Señor, como brisa suave, se manifiesta en el corazón de cada uno de nosotros, dentro de cada uno, en lo más íntimo de nuestro ser, y en nuestro hogar también, en nuestra comunidad. Jesús quiere que venzamos nuestros miedos. Él nos ama. Conoce todo lo que vivimos y sufrimos, y por esto nos sale al encuentro. Escuchemos desde lo profundo de nuestro corazón la palabra de Jesús que viene a nosotros y nos dice con mucho amor: tranquilícense y no teman, soy yo. Mis queridos hermanos, miren, algunos de nosotros tal vez hemos querido muchas veces ser como Pedro y nos gustaría caminar sobre las aguas. Imagínense, yo que soy hijo de pescador, sería lo máximo caminar sobre las aguas, sobre todo en esas noches de luna llena, navegando en vela con la fuerza del viento, mar plata. Pero ¿saben qué? No busquemos cosas milagrosas ni extraordinarias, porque el caminar sobre las aguas es solo de Dios. De nosotros, mis hermanos, los discípulos, es solamente navegar en la barca con Jesús y gozar este navegar con Jesús. Pedro se empieza a hundir al sentir la fuerza de las olas y del viento, pero sabe a quién acudir y con humildad grita: sálvame, Señor. Mis hermanos, nosotros centrémonos también en Jesús. No quitemos de Él la mirada y nuestro corazón para que nunca nos hundamos. Cuando vivamos dificultades, dudas y los vientos sean tan fuertes, contrarios, que las olas nos hunden, ¿saben qué? Seamos humildes, hombres y mujeres necesitados de Dios, y digamos desde el corazón: sálvame, Señor. El Señor extenderá su mano y nos sostendrá, pero también aceptemos la interpelación del Señor Jesús, que podemos decir con una sonrisa mirándonos a los ojos y al corazón, nos dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, que con fe todo es posible, pero sin fe, sin la presencia de Jesús en nuestras vidas, todo se nos complica. Por esto pensemos hoy, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son los vientos y las olas que nos inquietan y nos atormentan hoy? Mis queridos hermanos, solo se navega y se vence las olas y los vientos contrarios en la fe. Bendiciones. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el